chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo La evangelización como auxilio o servicio, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Misión Centrífuga, parte 2. La lectura bíblica la vamos a ir leyendo conforme va el video, pero para empezar quisiera leerles en el libro de Lucas en el capítulo 4 del versículo 16 al 19 y dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como era la costumbre de nuestro Señor Jesús, un sábado fue a la sinagoga a leer la palabra de Dios y le dieron el libro del profeta Isaías, y el Señor ahí leyó la misión prácticamente de lo que iba a hacer Él aquí en la tierra, que era venir a rescatarnos, a salvarnos y a liberarnos. Y esto me da pie a mi primer tema, que dice: del cielo a la tierra. Nuestro Señor Jesús inició su ministerio de una manera muy distinta a la que los judíos esperaban de Él. El pueblo judío esperaba un libertador diferente, un libertador quizás a lo mejor con dinero, con poder, con personas a su alrededor, con un ejército para venir a libertarlos. Pero no fue así como llegó nuestro Señor Jesucristo. Él llegó en humildad, sin ejército, sin dinero, sin a lo mejor una posición en el gobierno. El hermoso método de nuestro Señor Jesucristo era proyectar el mensaje redentor de la gracia de Dios hacia todo el pueblo y hacia las aldeas y ciudades que estaban alrededor. Él caminaba y predicaba a todas las personas que se reunían alrededor de él, a todas aquellas multitudes que cautivaba a nuestro Señor Jesucristo. También para su ministerio, Él llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él a lo largo de todo su ministerio y Él pudiera enseñarles todo a lo que había venido el ministerio, la palabra de Dios. Prácticamente los llamó como unos alumnos para que Él, como el maestro, los instruyera en el camino de Dios, y los exhortó y los enseñó y los mandó a realizar esa misma tarea con las demás personas. Esa misión nace desde el corazón de Dios para el mundo, para todo aquel que crea en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros. Bien, mi segundo tema es una poderosa presentación, y ahora sí vamos a nuestra lectura bíblica base, que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, y vamos a leer ahorita del versículo 16 al 18 y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús prácticamente había concertado una cita con sus discípulos en un monte de Galilea, y ahí Jesús se les acerca y se les aparece y les habla acerca de esa gran comisión. Pero antes de decirles la comisión, les dice que Él tiene toda potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora, esa palabra de toda potestad la vemos también reflejada en otras versiones y nos da más luz acerca de lo que se quería expresar con toda potestad. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y otra versión, que es la traducción en lenguaje actual, dice: se me ha dado todo el poder para gobernar el universo. La poderosa presentación que dio Jesús
fue como un gobernante, porque tenía toda la autoridad, toda la potestad y todo el poder para poder gobernar. Imagínense la escena. Los discípulos ven a Jesús resucitado en el monte, lo ven y él dice, toda potestad y toda autoridad me es dada a mí, y con esa autoridad y con esa potestad y con ese poder yo los mando a ustedes. No era una orden para que los discípulos lo hicieran si quisieran, o para que los discípulos cuando se acordaran lo hicieran. No, era una orden con autoridad, con poder de Dios. Y esa orden se tenía que realizar, y esa orden la realizaron los discípulos. Y esto me da pie a mi tercer tema, que dice un mandato del que tiene toda la autoridad. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, ahora el versículo 19, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya Jesús ya se había presentado como el Rey, como el poderoso, el que tenía la autoridad para gobernar al mundo. Y ese id y haced discípulos era una orden que se tenía que hacer. Jesús comisiona a sus discípulos que fueran por el camino y que hicieran discípulos. Dice el libro, Jesús les ha provisto de la única y poderosa herramienta para tal tarea. Las enseñanzas del poderoso Evangelio de la gracia, la buena nueva tan llena de esperanza, la verdad que libera al cautivo y que sana el corazón quebrantado. Eso fue lo que escucharon, vieron y recibieron en sus corazones de parte de Jesús, y eso es lo que ahora deben compartir a todas las naciones. Una misión centrífuga es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Primero los enseñó, les compartió el mensaje de la gracia, la predicación del Evangelio, el cómo hacerlo, los instruyó. Y luego ya los mandó. Por eso nosotros debemos de capacitarnos en la palabra de Dios, aprender más y más cada día de su palabra, tener sed y hambre de conocimiento de Dios, para que podamos después compartir ese conocimiento, esas enseñanzas, ese cambio que hizo Jesús en nosotros, y después compartirlo a las demás personas para que también lo experimenten como nosotros lo hemos experimentado. Es por eso que Dios nos manda en esa misión centrífuga. Primero te enseña, primero te capacita, primero debes aprender, capacitarte, orar, estar con Dios, tener comunión con Él, y luego ya vas y predicas, y luego haces discípulos. Obviamente nunca se va a estar completamente empapado de la palabra de Dios, no vas a poder conocer todo, porque es un mundo completamente. Tú puedes leer un versículo hoy, aprendes una cosa, y si lo lees dentro de una semana, vas a aprender otra cosa. Oí un predicador que dijo, es que esto yo lo he leído cientos y miles de veces y hasta ahorita me he dado cuenta de que pasa esto, o de que aprendí esto, o vi este detalle que no había visto. Es una cosa espectacular. No vas a poder entender todo, saber todo y comprender todo, y ya ahora sí dices, bueno, ya tengo 80 años en el Evangelio, ahora sí voy a ir a predicar el Evangelio porque ya me siento capaz. No. Realmente diario estamos aprendiendo, diario estamos conociendo a Dios, estamos aprendiendo nuevas cosas, nos surgen nuevas preguntas y vamos en el camino de Dios. Nunca dejamos de aprender, pero eso no nos debe de impedir que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y aunque a lo mejor no nos sientamos tan capaces, aunque a lo mejor digamos es que soy la peor de todas y no entiendo y todavía sigo practicando y todavía sigo teniendo dudas y todavía no comprendo ciertas cosas de la Biblia, debemos de ir y hacerlo, porque el Señor en ese momento a lo mejor nos va a capacitar para decir las cosas. No sabemos nosotros qué nos vamos a encontrar allá afuera, qué ideologías, qué personas, qué diferentes personalidades nos vamos a encontrar, pero el Señor nos va a capacitar para poder hablarles a esas personas. El Señor va a poner sus palabras en nuestros labios
Por eso debemos de estar llenos del Espíritu Santo y esta labor tan importante que nos manda hacer Dios de ir y predicar el Evangelio no la podemos hacer solitos. Realmente necesitamos de la ayuda de Dios para esto. Y por eso es mi siguiente tema que dice su infaltable compañía. Y vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y terminamos con el versículo 20 que dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús prometió su presencia, prometió la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él dijo: es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes un consolador, para que venga a ustedes el Espíritu Santo. La promesa de su presencia debe impulsarnos a nosotros a predicarle a las naciones, debe darnos fuerza, debe darnos más valor, de decir: no voy sola, voy con el Espíritu Santo. No voy sola porque Dios está conmigo, no voy sola porque Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger, Dios me va a dar autoridad para hablar su palabra, Dios va a confirmar su palabra, a lo mejor con milagros en ese momento o con palabras que rescaten a esas almas, que las levanten de donde están. Y entonces debemos con esa fuerza y con ese poder ir a predicar el Evangelio a todas las personas, hacia todo aquel que está confundido, que está perdido, que es homosexual, que es lesbiana, que está en las drogas, que está en los vicios, a tu amigo que no cree en Dios, a aquel amigo que lo han lastimado, a aquella amiga que sufrió violencia, que sufrió violación, que sufrió un montón de cosas. Tenemos que ir a predicarle a todos ellos para decirles: no estás solo. Hay una salvación. Esto pasará, pero el amor que Dios tiene por ti es el amor que yo ahorita vengo a predicarte, y ese amor te va a rescatar de aquí, de donde estás, de ese problema, de esa situación, de ese dolor, de esa pérdida. Él te va a rescatar. Jesús nos muestra un ejemplo insuperable en el ejercicio de su ministerio. Sus discípulos recibieron de Jesús mismo esa instrucción que después compartirían con los demás. La gran comisión no era solamente para los discípulos del Señor Jesús o los que estaban a su alrededor, sino esa gran comisión es para todos. También a nosotros nos atañe y debemos de ser fieles discípulos de Dios. Dice el libro, debemos de ser fieles discípulos, escuchando su real y toda poderosa presentación de autoridad, para que con base en ello obedezcamos la tarea encomendada, yendo hacia el mundo necesitado de redención, seguros de la compañía del Señor, que aplica su obra irresistiblemente en el corazón de los escogidos. En esta época, con todos los avances y desarrollos tecnológicos que se han realizado, Dios los provee. Las redes sociales también las podemos usar para predicar el Evangelio. Dios nos provee de esos métodos y de esos recursos que nosotros como jóvenes podemos usar para predicar su palabra y para llegar a más gente. Y por eso debemos nosotros también de subirnos al barco de las redes sociales y predicar ahí el Evangelio. Pero bueno, si no quieres, también hay muchos otros métodos que podemos ocupar para la predicación de la palabra de nuestro Dios. No solamente ahorita las redes sociales, sino también podemos hacer un montón de cosas por la predicación del Evangelio. Y ya para finalizar les digo, ese mandato que Dios nos dio de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos sigue siendo el mismo que le dio a los discípulos, a lo que ahorita nos está pidiendo también a nosotros. Tenemos que ir a predicarle al mundo que está sediento de una libertad, de una solución a todo lo que trae o todos sus problemas, a todos sus dolores. Debemos de llevar luz a las tinieblas. Es tiempo que nosotros como jóvenes comuniquemos el mensaje de salvación en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.